una patología muy grave que linda con el diagnóstico de la psicosis y que muchos chicos que están aislados, que les cuesta hablar, que no se integran mucho, pero que son inteligentes, se los diagnostica como Asperger y es mentira, no son Asperger, tienen otro tipo de problemática, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos toda esta descripción? Porque lo que vamos a señalar, que es nuestro tema de hoy, pero que fíjense que se puede aplicar a muchas de las problemáticas que les mencioné recién, no todo es bullying. Entonces podríamos decir, no todo es ADD, no todo es TBI, no todo es TGD, y que requiere de una mirada minuciosa, particular, comprometida, responsable, para que no mediquemos a mansalva y que no mediquemos a quien no tiene que ser medicado. En esta época hasta se medica la enuresis. Los chicos que se hacen pis. Y estamos hablando de los chicos que se hacen pis no por una patología neurológica, es decir, la enuresis secundaria, ¿no? Es la enuresis de un pibe que controló perfectamente y un día empezó a hacerse pis. La temática de la enuresis, cuando no tiene un correlato orgánico, neurológico, fisiológico, metabólico, no puede ser medicada, porque la medicación es una hormona antidiurética que actúa a nivel hipofisario y modifica todo lo que tiene que ver con el desarrollo metabólico del organismo, con lo cual genera una gran cantidad de efectos secundarios en un organismo que funciona bien. ¿Es claro esto? Entonces, si nosotros tenemos un chico que tiene un déficit hipofisario y lo medicamos, como es la diabetes insípida, es una enfermedad de la infancia, que son los chicos que no que se hacen pis, sino que empiezan a hacer pis y se deshidratan. Entonces empiezan a tomar agua y no metabolizan el agua. Entonces se le da la hormona antidiurética para que metabolicen el agua y no se deshidraten. Pero esos chicos tienen un problema de verdad. Estamos medicando niños que no tienen esas enfermedades. Esto es lo que quiero transmitir. Entonces, ¿qué pasa con el bullying? Nosotros vamos a ampliar el modo de pensar el tema del bullying. Nosotros vamos a decir más cosas en relación al bullying. ¿Con qué intención? Que no pueda ser tan fácilmente diagnosticado, por un lado, y por el otro lado, que tengamos un montón de recursos para poder pensar qué es bullying y qué no es bullying. ¿Queda claro esto? Entonces, en este sentido, vamos a ampliar la cantidad de variables que tenemos que tener en cuenta para decir que una situación es bullying. Porque lo que está pasando en esta época, estimulado también por los medios masivos de comunicación, es que cualquier cosa que ocurre en la escuela es bullying. ¿Sí? Incluso ahora se está hablando del bullying político, de lo que ocurre en las cámaras. Delirio, delirio. Si se llevan re bien los diputados, ¿no? Nunca se pelean. ¿No, doctor? No. Entonces, no, pero es un absurdo, digamos. Están traspolando un tema hacia un lugar que no corresponde, ¿sí? En todo caso es maltrato o falta de respeto entre adultos. Pero hay una tendencia espantosa a patologizar absolutamente todo. Nosotros convivimos con esta problemática, porque nosotros, los adultos, los docentes, en los últimos 30 años, hace 50 años, los docentes pedían licencia por varices. Por varices, por problemas respiratorios, por la tiza. En la actualidad, el 75% de las licencias docentes son por asuntos psiquiátricos. Estamos todos re locos. Sí, es verdad. En general, diagnostican, ya no somos inquietos, tenemos trastorno de ansiedad generalizado. Así que quédense tranquilos, ya está. Ya tenemos el diagnóstico. Vamos a agregarle a la temática del bullying otras variables para que nos permita pensar cuándo de verdad la situación es bullying. En el primer caso vamos a decir que necesitamos 4 tipos de violencia. No alcanza solamente la violencia física y la psicológica. Para romper con este modelo epidemiológico vamos a decir que necesitamos violencia física, que es el maltrato y la agresión corporal, la violencia verbal, que es el insulto y la degradación. Necesitamos, por supuesto, la violencia psicológica, que es el acoso y la persecución intimidatoria,
Pero también tiene que existir una cuarta violencia que no está contemplada en las clasificaciones internacionales, que tiene que ver con la violencia simbólica, que es la discriminación y la segregación, en general por algún rasgo o por alguna pertenencia cultural o de raza. ¿Qué otra cosa le vamos a agregar al bullying para diferenciar simplemente una escena de tensión y de malestar entre compañeros de escuela de una situación de persecución, acoso y hostigamiento? La clasificación internacional pide dos protagonistas, una víctima y un victimario. Nosotros vamos a decir que con eso no alcanza, porque en realidad dentro de la escuela generalmente solo el encuentro con el otro genera un nivel de tensión que siempre hay entre fuertes y débiles cuestiones que dirimir. Sería algo así como decir, pero la tensión entre fuertes y débiles no puede ser una patología, porque es una cuestión cultural de los grupos. Basta que se junten dos para ver quién tiene más fuerza que el otro. ¿Sí? Eso no puede ser considerado una patología, no puede ser considerado un problema psiquiátrico. Y lo que nosotros vamos a decir es que el bullying es una cuestión patológica. Entonces cualquier cosa no puede ser bullying. En este caso vamos a ampliar la clasificación y vamos a decir que necesitamos 4 sujetos, 4 protagonistas. Necesitamos un sujeto maltratador o victimario, que en realidad, desde nuestra perspectiva, el victimario va a ser el autor intelectual. Vamos a ver por qué. Después necesitamos un sujeto víctima, pero la característica de esta víctima es que tiene que ser un sujeto que se someta. Por lo tanto, ya vamos viendo que cualquiera no puede ser victimario y cualquiera no puede ser víctima. ¿Por qué? Porque cualquiera no puede tener el desarrollo intelectual de toda una estrategia de hostigamiento y maltrato. Cualquiera no lo puede elaborar. Y cualquiera no se somete. Alguien puede sufrir el maltrato de otro, pero solo algunos se someten al maltrato. En general, cuando llegan a la consulta, como yo me he especializado en este tema, tengo mucha consulta sobre este tema, paradójicamente, ¿saben quiénes son los que más consultan? Los padres de los victimarios. Porque uno diría, la mayor consulta debe ser de los chicos que son víctimas. Sí, esos también consultan, pero consultan mucho más los padres de niños o adolescentes victimarios, de chicos que maltratan. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la posición de victimario, de maltratador, se reproduce en la relación con los padres o se generó en la relación con los padres. Entonces los padres consultan desesperados porque el pibe me insulta, me maltrata, me empezó a pegar. ¿Sí? Después necesitamos otros 2 protagonistas para la escena del bullying. Si estos otros 2 protagonistas no están, estamos hablando de otra cosa, no de bullying. ¿Cuáles son estos 2 sujetos? El famoso encubridor, el colaborador de la escena, que en general es el que ejecuta la acción. En general, el colaborador trabaja con el victimario, pero el colaborador es el que ejecuta la acción y el victimario queda como autor intelectual. El victimario solamente aparece en la escena si realmente va a haber un despliegue muy importante en donde él, aunque quede como líder negativo, queda como el héroe. ¿Sí? La valoración que se hace en la actualidad de las posiciones de victimario, de maltratador, tienen mucho éxito. Los líderes negativos dentro de la organización escolar son muy populares, acompañado por lo que vamos a ver después, el ciberbullying, el ciberacoso, que es todo el despliegue que se puede hacer luego en las redes sociales. Porque en general el autor intelectual es el que filma la escena en donde su colaborador fue a pegar, a maltratar, a hostigar a la víctima. Y después necesitamos un cuarto protagonista de la escena, que es el testigo silencioso, el testigo no participante. Este testigo tiene que estar porque es el que le da sentido
a la identidad del victimario. Si no tiene público, no tiene sentido. Entonces, si no tiene público presente, va a tener público en las redes sociales. ¿Me van siguiendo con la idea? Fíjense que vamos especializando el modo de pensar la temática del bullying, por lo tanto, ya no podemos decir que cualquier escena es una escena de bullying. Y algo muy importante es que todas estas posiciones se generan y se construyen en los procesos de crianza. No hay otra alternativa. Aclaro algo, dije procesos de crianza y no dije por culpa de los padres. ¿Quedó claro, no? Porque otra de las cuestiones que está pasando en las últimas décadas es que va avanzando lo social sobre la crianza, por lo tanto los padres nos hemos transformado en sujetos que no somos los únicos responsables de la crianza de nuestros hijos. Hay una participación de lo social, una intromisión de lo social que participa de esa crianza y que cría en forma paralela a nuestros hijos. Entonces nosotros vemos a nuestros hijos que nos preguntan, nos dicen o hablan de cosas que uno se interroga, ¿de dónde lo sacó? ¿Les pasa esta experiencia? O con los alumnos mismos, ¿de dónde sacaste eso? Hay un montón de factores y de actores sociales que participan de la crianza de nuestros hijos. Y otra cuestión muy importante que hay que aclarar, que tiene que ver con cómo es pensado el bullying, porque acá hay una controversia muy grande. Yo los veo muy callados ahora, pero ¿entramos en pánico o...? No, porque como estoy hablando de cosas maravillosas, supongo que la gente ya se quiere ir. ¿Vamos bien, seguro? Si no me avisan, levantan la mano, hacemos algún chiste, algo para amenizar un poco. Este es un tema muy controvertido, con lo que yo me he ganado muchos enemigos. Ya les dije que no me importa, pero me los he ganado. Fíjense qué paradójico, porque yo trabajo, mi seminario de violencia en las escuelas tiene sede en la Facultad de Derecho. Es decir, que estoy permanentemente con interlocutores del derecho. Y yo hago un planteo dentro de mi equipo, incluso hay diferencias de criterio, y yo soy uno de los pocos que lo sostiene, pero lo sostengo igual, que tiene que ver con la necesidad de diferenciar qué es un conflicto y qué es violencia. Ha tenido un auge muy especial en los últimos años la cuestión de la mediación escolar, como una estrategia de intervención en los conflictos. ¿Alguien trabaja como mediador? No levanta la mano ahora. ¿Alguien trabaja como mediador o conoce las estrategias de mediación escolar? ¿Las ha sentido nombrar? ¿Han leído algo acerca de la mediación escolar? Sin duda. La mediación escolar, digo, así me facilita no tener que explicar absolutamente todo. La mediación escolar simplemente apunta a la resolución de los conflictos a partir del diálogo, la negociación y la puesta en común. Dicho rápido, si alguien quiere colaborar con algún dato más, levántame la mano y lo da. Pero en principio la mediación intenta a través de la palabra y del acuerdo disminuir los niveles de conflicto. Se dice algo así como poner en palabras lo que los sujetos involucrados no están pudiendo hacer. Necesitan un tercero que medie entre las dos partes y logre un acuerdo y llegue a cumplir un objetivo puntual. La mediación, desde el criterio con el que nosotros la trabajamos, está contraindicada en las situaciones de bullying. Porque las situaciones de bullying no son un conflicto. El bullying es violencia. Y nosotros no podemos sentar en un acuerdo a un maltratador y a un torturado. Hay una disimetría tan grande, hay una alteración de valores tan grande entre alguien que maltrata, hostiga y tortura de alguien que es víctima y es torturado. Yo no puedo sentarlos a negociar porque parto de la base de que no tienen razón en esa posición. No hay una razón en común a la que hay que arribar
como un objetivo, ¿qué razón tiene para que se desarrolle ese proceso? No hay ninguna razón ni ninguna justificación. No puede haber mediación sobre la violencia, sí sobre el conflicto. ¿Es clara esta diferencia? Por eso es muy importante, no es ingenuo detenernos en esto, porque en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, llamamos a los chicos y los confrontamos. Y como nosotros no participamos de la situación, porque en general el bullying tiene la característica de ser una violencia silenciosa, subrepticia, no es tan fácil de advertir, porque hay mucha colaboración para que esto no se vea. Siempre es alguien que lo denuncia, pero cuando alguien lo denuncia tiene miedo también de ser maltratado. Entonces la violencia no admite negociación, no se puede mediar entre un torturador y un torturado, porque ahí no hay dos razones, no hay un acuerdo al que hay que arribar. Entonces yo les pido que por favor no utilicen las estrategias de mediación para las situaciones de bullying. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es una lectura sobre la temática del bullying. Estamos complicadísimos con la hora, ¿no? ¿Seguro? Ustedes me avisan. Taca. Censura. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros necesitamos analizar en detalle de qué se trata para no meter la pata. ¿Vieron que nosotros en el recreo tenemos que resolver 20 millones de cosas? Y justo era el té, era mi té. Yo tenía que, era mi hora para tomar el té. Y tengo a 32 monos colgados que me piden algo. Nosotros lo que nos ocurre en ese momento es que el problema es que tenemos que resolver rápido. Entonces, bueno, no sé, pónganse de acuerdo. Imagínate, a mi juego me llamaron, señor o profe, ¿puedo? Dale, salí. No sé si, el otro no sé si vuelve esa tarde, ¿sí? Entonces, vamos a anticipar algo que si tenemos tiempo lo desarrollo después, si no es material que ustedes me van a pedir a través de la página, que es, las escuelas necesitan asignar personal y capacitar personal específico para este tema, porque la dimensión que está cobrando la temática del acoso y del maltrato en la escuela es descabellada. Entonces ya no alcanza con las iniciativas de cada uno, no alcanza con la cosa instintiva de que cada uno vea y le parezca y haga a su propio criterio. Necesitamos asignar personal. Para que ustedes sepan cómo pedirlo, la propuesta de trabajo es Equipo de Relevamiento de Situaciones de Acoso, ERSA. Equipo de Relevamiento, no ERSA la que cursábamos. ¿Se acuerdan de ERSA? Estudio de la Realidad Social Argentina. No, este es... A mí me cargaron mucho por ese tema. Pero bueno, yo le dejé ERSA. ¿Cuál es el problema, che? Equipo de Relevamiento de Situaciones de Acoso. Cuando me escriban al www, mi secretaria les va a mandar toda la información, ¿sí? De cómo se conforma el equipo, cómo trabaja, cómo interviene, cuáles son las estrategias. Si yo puedo algo, les cuento hoy. Hay que asignar personal específico, especializado en esta temática, porque lo que nosotros tenemos que entrenar a la comunidad en algo que yo denomino efecto sorpresa. El efecto sorpresa tiene que ver con, de repente, que surja algo y que yo, uy, ¿cómo no me di cuenta? Que es lo típico. Ah, la verdad, no, llega un padre o una madre, a mi hijo lo maltratan y el docente se desayuna y dice, ah, mirá, ni me enteré porque tu hijo nunca me contó nada. Y entonces el padre dice, ¿qué? ¿A vos te tienen que contar las cosas para que te des cuenta? ¿Vos no te podés hacer cargo de los chicos? Si vos no te haces cargo de los chicos, ¿quién se hace cargo? Yo trabajo todo el día, el pibe viene acá a la escuela, te tenés que hacer cargo vos. ¿O vos querés que yo venga acá a la escuela también? ¿O para qué pago yo? Claro, ya hay uno dice, ¿para qué me dediqué a esto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No? Pero bueno, la docencia es maravillosa.
Les voy a mostrar, para amenizar un poquito, un videíto, para que podamos comprender el estado en el que llegan nuestros hijos a la escuela, el estado en el que llegan los alumnos a la escuela. Y después decimos, che, qué violentos están. Veamos esto para hacer un cortecito y después retomamos el documento inicial. Lo vemos. No haces la tarea, no notas la cosa del pizarrón, ¿sabes qué? Lo resolvemos facilito. Le voy a decir a tus padres que vos no sos un chico para esta escuela. Es que si no le pone límites a su hijo, señora, yo no tengo la culpa. No. Con usted no me interesa hablar. Quiero hablar con la directora. Esa maestra es una inútil, que no sirve para Esta nada. escuela es un desastre. Hoy, Amalia dijo un montón de cosas. Mi sueño está por un sueldo también está. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa. Roger that. Laughlin, Locke, get to your station. Stop picking targets. No puede estar controlando lo que hace en la computadora, lo que ven en la tele. Este chico es un maleducado. Al final te estás criando. ¿Un vago? ¿Eh? No tenés cura. Las cosas te entran por un lado, te salen por el otro. No podés procesar una idea. ¿Te puedes quedar quieto? ¿Con esto sabés qué hay que hacer? ¡Pum, pum, pum! ¡Chao! 3 tiros y listo. Eso. Reprimen. Si no se reprime, es un caos. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. La sociedad quiere matar. Un alumno de 14 años comenzó a golpear a una compañera del colegio. Y era tal la manera en que empezó a golpearla, porque inclusive le pegó un puñetazo en el rostro que intervino. Bueno, el lema de este spot es: la violencia escolar no existe, es violencia social. ¿Por qué? Porque fíjense que es coherente con todo lo que estuvimos conversando. Si nosotros le suponemos al sistema educativo, a la escuela, el origen de la violencia, de lo que ocurre dentro del aula y dentro del establecimiento educativo, estamos ideológicamente estigmatizando a un sector de la población y estamos ejerciendo algo así como la cuestión criminal sobre ese estigma que uno le otorga a una población determinada. Eso ideológicamente sirve para desresponsabilizar al resto de la sociedad como, partícipes no responsables de lo que está ocurriendo. Entonces, de ese modo, la sociedad se desresponsabiliza. Es la escuela, son los docentes, son los chicos, son los padres, es que los docentes no saben qué hacer con los pibes, es que los docentes no sirven para nada. ¿Vieron las frases? Bueno, eso está en el imaginario colectivo, nosotros convivimos con eso. Pero fíjense que ustedes también levantaron la mano cuando yo pregunté si tenían hijos. Van a ver que en algunas ocasiones ese mismo imaginario que pesa sobre nosotros los docentes, nosotros lo reproducimos en relación a los docentes de nuestros hijos. Nadie me dijo que no. Esperen que volvemos al documento. Esperen que avanzo hasta donde íbamos para cerrar este. A ver si puedo contarles algo más. Nos quedarán 10 minutos, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar a la comunidad escolar sobre esta dinámica a fin de evitar el efecto sorpresa. ¿A qué me refiero con el efecto sorpresa? A la sorpresa de que algo ocurra dentro del aula y no nos dimos cuenta, y también al efecto sorpresa con los padres. ¿Sí? Si nosotros logramos armar este equipo de relevamiento, el equipo de relevamiento, una de las tareas que tiene es trabajar con los padres independientemente de la rutina que la escuela tiene
de las reuniones de padres, del compromiso que hay de trabajo con los padres. Este equipo se convoca a los padres independientemente de los padres que estén o no involucrados en la conducta de sus hijos, ¿sí? Es un trabajo de prevención, ¿sí? El efecto sorpresa es algo que nosotros tenemos que poder evitar. Y el último tema fuerte que hay acá tiene que ver con la cuestión del ciberbullying, que recién lo nombramos como una temática súper actual en relación al modo en el que se difunden masivamente y de modo permanente, una vez que se instaló, salvo que haya alguna intervención judicial o haya algún filtro propio del servidor, lo que uno subió a la red queda. Por ejemplo, YouTube tiene un sistema en el que desactiva algunos videos por contenidos inconvenientes. Pero eso lo tiene YouTube. Si uno lo sube en otro lugar, puede permanecer, como por ejemplo Facebook. ¿Sí? El famoso Facebook tiene cosas maravillosas para trabajarlas, pero también requiere de nuestra parte el acompañamiento de nuestros hijos, no la mera prohibición. Porque hay un punto en el que nuestros hijos ya son nativos digitales, incluso adultos ya hay nativos digitales, en donde la prohibición no tiene sentido. No se trata de prohibir por el mero hecho de prohibir, sino en todo caso de tomar conciencia y hacer una lectura crítica de ese recurso. Por supuesto habrá cosas que uno como adulto dirá, esto no. ¿Es claro? No estoy diciendo que no hay que prohibir. Por los pibes chochos, che, mira el loco este dijo que el trastorno negativista desafiante dijo que se podía... No, no. Yo estoy diciendo que no se trata de prohibir el acceso a la tecnología y en todo caso hacer una lectura crítica de ese acceso y medir los modos en los que nuestros hijos y nuestros alumnos van a participar de eso. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que la tecnología permite el desarrollo de un tipo de acoso que se llama acoso cibernético. Este acoso cibernético funciona de manera creciente en esta época porque las redes sociales posibilitan una difusión y una permanencia muy grande que hace 30 años atrás esto no podía ser. Un insulto, una descalificación quedaba perdida. Ahora se puede subir un video, una foto trucada con Photoshop, un video filmado dentro del aula donde los alumnos insultan al docente o donde el docente enloquece y hace alguna barbaridad, ¿sí? Porque también nos pasa eso, ¿no? No es solo los pibes. La posibilidad de difundir imágenes ofensivas para la víctima, o también otra cuestión que ocurre es el correo electrónico, que también es muy difícil de regular, porque como uno puede inventar perfiles, yo te mando y si me anulás o me pones en spam, puedo ir desde otro lugar y voy entrando y entrando y entrando permanentemente. Hay una variable que yo no pude incluirla acá porque iba a ser muy largo, que tiene que ver con el child grooming. El child grooming sería algo así como el acoso sexual de menores de edad, que es algo que empieza a tener una vigencia porque empieza a difundirse gracias a la tecnología. Lo que ocurre es que la tecnología permite este tipo de acoso y persecución. En otra época era otro tipo la persecución que había sobre los menores de edad desde la perspectiva sexual. Entonces, sobre esto también tenemos que estar atentos. Existe el child grooming, que es sujetos mayores de edad que buscan a través de las redes sociales, en general púberes, indefensos y ingenuos que navegan por diferentes lugares y que establecen comunicación con personajes anónimos. Ustedes van a empezar a sentir en la prensa diaria, van a escuchar la palabra o leer la palabra grooming, así como está acá. ¿La ven? Grooming. Cuando vean esto, a lo que se refiere la nota es que va a hablar sobre un acosador cibernético que busca víctimas de manera aleatoria. La diferencia que hay entre el grooming y el ciberbullying es que el ciberbullying es anónimo desde quien provoca el acoso, pero el acosador sabe a quién está acosando. En general son compañeros de escuela o personajes conocidos.
el ciberbullying no se desarrolla entre anónimos, porque, digamos, el goce de esa situación tiene que ver con que se está maltratando a alguien conocido y se lo ve sufrir a través de la red social, por lo que después participan todos. En cambio, el grooming es un acosador anónimo que simplemente navega en las redes buscando víctimas. No necesita conocerlas. ¿Y cómo las encuentra? Levanta fotos, en general de púberes, varones o nenas, porque es una edad extraña en la que hay una sensación de seguridad y de autonomía que no se tiene, y entonces provocan al púber para que entre en diálogo. Buscan información a través de las fotos, por ejemplo, el escudo de la escuela, el tipo de uniforme, el tipo de vestimenta. Van sacando datos y van pidiendo fotos. Entonces por ahí le mandaron la foto del equipo de fútbol o del equipo de vóley, de básquet. Ya tiene más información. Y empieza a pedir, haciéndose pasar por una persona de la misma edad que quiere establecer una relación de amistad. Así es como en algún momento determinado, justamente por la pubertad, por ese tiempo de indefinición, empiezan a establecer un tipo de vínculo donde el erotismo y la intimidad empiezan a ser protagonistas. Y después el acosador toma esos elementos de intimidad que la víctima le dio y empieza a amenazarlo con que si no me das más, voy a subir a las redes sociales o le voy a mandar a tus padres esta foto que vos me mandaste tirándome un beso, mostrándome la pierna en ropa interior o desnuda o desnudo. ¿Sí? Fíjense que es toda una estrategia. ¿Sí? Este es todo un capítulo, la cuestión del ciberbullying, el grooming, el sexting, son todas terminologías que son necesarias tener en cuenta. Entonces, dejamos la cuestión de la estrategia de prevención y yo les mando a través del correo o a través de la gente de SADOP también lo podemos hacer. Pueden escribir a la gente de SADOP, yo les mando a la gente de SADOP todo el material. Son guías de seguimiento de situaciones y es toda la explicación de cómo se arma el equipo de relevamiento de situaciones de acoso. Si no los aburrí mucho, cierro con un videíto de 2 minutos, seguro, que habla específicamente sobre la posición de la víctima y del victimario y su relación con la familia. Con esto cierro y me anticipo a agradecerles mucho la calidez con la que me recibieron. Vemos el video y en todo caso, si surge alguna pregunta, lo charlamos.
Bueno, gente, muchísimas gracias.